¿Te acuerdas cuando la cocina no se medía en segundos de microondas, sino en la paciencia infinita del fuego lento? Había una magia distinta en el aire, te lo juro. Secretos que se susurraban entre el humo del comal y ese olor a leña que se te metía en la ropa, en el pelo, en las paredes de adobe para siempre. Eran mañas de rancho, de pueblo. Sabiduría campesina que no venía escrita en ningún libro de gastronomía con fotos bonitas. Pero esa sabiduría alimentó a generaciones enteras con sabores que, seamos honestos, hoy daríamos la vida entera por volver a probar. ¿A poco no? Hoy vamos a abrir el baúl de la abuela, a desempolvar esos trucos geniales que ojalá hubiéramos conocido antes. Y quédate hasta el final, porque el último no es un truco, es una reliquia. Una de esas que te aprietan el pecho y te hacen soltar una lágrima de pura y bendita nostalgia. Empecemos con algo tan simple como un huevo. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el refrigerador era un lujo de ricos. Un armatoste blanco y ruidoso que veías en las películas o en las casas de la capital, pero que nomás no llegaba a los ranchos. Allá donde el mundo giraba a otro ritmo. En las zonas rurales, las gallinas ponían al compás del sol, no de la demanda de un supermercado. Y había que ingeniárselas para que esa abundancia de hoy no fuera la podredumbre de mañana. La solución era pura alquimia de la necesidad. Las abuelas tomaban los huevos recién puestos, todavía tibios del nido, y con un cuidado casi ceremonial, los sumergían en grandes cubetas o tinajas de barro. Pero no era agua simple. Era agua mezclada con cal viva. Y no era cualquier mezcla, tenía que tener el punto exacto para sellar el cascarón, para tapar cada poro microscópico y que el aire de afuera no entrara a robarse la vida de adentro. Se veían fantasmales, te lo juro. Aquellos huevos blanquecinos, flotando en silencio en esa agua lechosa, guardados en la esquina más fresca y oscura de la despensa. Ahí, junto a los costales de maíz y los chiles secos colgados del techo. Podían pasar meses enteros. Y cuando la abuela metía la mano y sacaba uno para el desayuno, al romperlo, la yema seguía firme, anaranjada, perfecta. El sabor estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ese huevo. Hoy nos parece una locura, pero en aquel sabor estaba el gusto de la previsión, del cuidado y de saberse a salvo del hambre. Y luego estaban las ollas. Nada, pero nada se compara con el drama y la ceremonia de traer una cazuela nueva del mercado. Ese color naranja ladrillo, esa textura porosa que prometía moles gloriosos y frijoles inolvidables. Pero ay de ti si te atrevías a ponerla directo al fuego. Ninguna cocinera que se respetara cometía ese sacrilegio. Primero, había que cumplir con el ritual sagrado de la curación. Se decía que el barro virgen estaba sediento, hambriento, y que si no lo amansabas, se bebería el sabor de tu comida. O peor, se rajaría a la primera de cambios, soltando el guiso hirviendo sobre las brasas. El truco era frotar cada centímetro de la olla, por dentro y por fuera, con un diente de ajo machacado. Frotar y frotar hasta que la superficie quedara brillante y la cocina entera oliera a promesa. Luego, se llenaba de agua con un puño de cal y se ponía a hervir, despacito, hasta que el líquido se consumía por completo. Ese proceso sellaba para siempre los poros de la tierra cocida. Y el olor que desprendía era fuerte, penetrante, una señal inequívoca de que en esa casa se estaba preparando algo bueno para el futuro. Las ollas curadas así duraban décadas. Pasaban de madres a hijas, y entre más viejas y ahumadas, mejor sabían los frijoles. Hoy compramos sartenes de teflón que duran un suspiro, olvidando que el barro, como las buenas relaciones, necesitaba paciencia para durar toda la vida. Antes de que los polvos para hornear vinieran en latas rojas con letras blancas, como las de Royal, la naturaleza ya nos había regalado el secreto para que la masa respirara, para que se hiciera esponjosa. En los lechos de los lagos secos, sobre todo en las zonas salitrosas del Valle de México, allá por Texcoco, se recogía una piedra grisácea y quebradiza. A simple vista, parecía tierra sucia, un cascajo sin valor. Pero esa piedra era el tequesquite. Era una sal mineral prehispánica, un tesoro que las mayoras guardaban como oro en polvo en sus alacenas de madera. No se echaba directo a la comida, claro que no. Se disolvía en agua y se dejaba asentar, hasta que quedaba un líquido transparente, cargado de una magia química ancestral. Era el ingrediente secreto para que los tamales quedaran ligeros como nubes, y para ablandar el maíz más terco del pozole. Le daba a la comida un toque mineral,
un sabor a tierra mojada que ningún químico industrial ha podido imitar jamás. Se usaba también para que los nopales, al hervir, conservaran ese verde brillante y no se pusieran tristes y oscuros. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. El tequesquite era el alma de la auténtica cocina de pueblo. Aunque hoy es difícil de conseguir, y muchos lo han cambiado por bicarbonato, los que lo probaron saben que no hay comparación. Era el sabor de la tierra misma. En la casa de un campesino, la regla de oro era simple y estricta. La comida era una bendición, y tirar algo era pecado mortal. Así de claro. Y cuando las tortillas del día anterior se ponían duras, tiesas como una suela de zapato, estaban muy lejos de ir a la basura. Al contrario, encontraban una segunda vida, una vida gloriosa, en el corazón del fogón. Las mujeres las ponían directo sobre las brasas del carbón, sin miedo. Las dejaban ahí hasta que se ponían negras, completamente carbonizadas, echando un humo denso y aromático que llenaba el patio. Esa tortilla quemada, ese carbón de maíz, se molía en el metate o en el molcajete hasta convertirse en un polvo fino, oscuro como la noche. ¿Y para qué servía? Era pura magia. Se usaba para espesar los caldos aguados, para darle cuerpo y color al mole de olla, o para preparar el famoso tesmole, un platillo que sabe a historia y a resistencia. Aportaba un color profundo, casi negro, y un sabor tostado, ahumado, que transformaba un humilde caldo de verduras en un banquete. Era la alquimia de la pobreza, convertir lo que parecía inservible en el ingrediente secreto que le daba carácter al plato principal. ¿Te das cuenta de la genialidad? Había mitos en la cocina que se respetaban más que las leyes. Y uno de ellos ocurría siempre que se preparaba una olla grande de nopales. El problema eterno, tú lo sabes, era la baba. Esa sustancia viscosa que a muchos les da cosa y que parecía imposible de eliminar por completo. Pero las abuelas tenían un truco que mezclaba la física con la fe. Y por alguna razón misteriosa, siempre funcionaba. Cuando el agua empezaba a hervir, lanzaban al fondo de la olla una moneda de cobre bien limpia, o a veces, unas cáscaras de tomate verde. Se decía que el cobre cortaba la baba, que la atrapaba en el fondo, dejando los nopalitos firmes, limpios, listos para la ensalada. Ver aquella moneda de 20 centavos, de las de antes, brillando entre el verde intenso era parte del paisaje de la cocina. Era como una pequeña ofrenda metálica al dios de los guisos perfectos. Nadie se atrevía a preguntar si era ciencia o era creencia. ¿Para qué? Si el resultado eran unos nopales curados, sin rastro de baba, listos para mezclarse con cilantro, cebolla y queso fresco. A veces, en tu plato, te tocaba la moneda. Y era motivo de risa, como si te hubieras sacado el premio mayor de la comida. Esas monedas viejas tenían más valor dentro de la olla que en cualquier bolsillo. El calor de mayo era terrible. Un calor inclemente que, sin refrigeración, era el enemigo mortal de la olla de frijoles. Ese tesoro, la base de la dieta diaria, podía echarse a perder en cuestión de horas. Bastaba un descuido para que el caldo empezara a soltar espuma y ese olor ácido inconfundible. Pero antes de darlos por perdidos, existía una maniobra de emergencia. Una que solo las cocineras más curtidas sabían ejecutar. Ponían la olla de nuevo a fuego bravo. Y justo cuando soltaba el primer hervor furioso, dejaban caer una pizca generosa de bicarbonato o tequesquite. Soltaba una espuma blanca y violenta que subía hasta el borde, como un volcán. Esa reacción neutralizaba la acidez como por arte de magia. Había que moverle rápido con la cuchara de palo, casi rezando para que el sabor agrio desapareciera. No siempre funcionaba, la neta. Si el daño ya era mucho, no había remedio. Pero cuando se lograba, se sentía como haberle ganado una batalla a la naturaleza. Ese sabor, ligeramente modificado por el rescate, era el sabor de la supervivencia. De no dejar que el hambre ganara. El epazote era mucho más que una simple hierba aromática. En cualquier cocina donde se sirvieran frijoles de la olla, el epazote era la medicina preventiva obligatoria. Y no era solo por ese sabor tan nuestro, medio amargo y perfumado, que te transporta al centro y sur de México. Las madres sabían que los frijoles, aunque muy llenadores, podían ser traicioneros para el estómago. Provocaban una inflamación, unos dolores que no te dejaban dormir. ¿La solución? Unas ramas frescas de epazote lanzadas al hervor final.
Era el antídoto natural contra los gases y la pesadez. Pero su poder iba más allá. Se creía firmemente que un té de epazote servía para curar el espanto. Y también para sacar los parásitos de los niños panzones. Era la farmacia del pobre, cultivada en macetas de lata o creciendo silvestre en el patio trasero, siempre lista para entrar en acción. El olor del epazote cocinándose es uno de los aromas más potentes de la memoria mexicana. Si en la olla de frijoles no veías flotando una rama verde, ya sabías de antemano que la digestión iba a ser pesada. Era otro México, ¿no crees? Si le preguntaras a una cocinera de rancho cuál es la diferencia entre una salsa buena y una salsa inolvidable, la respuesta siempre estaría en el comal. Hervir los tomates y los chiles en agua era cosa de gente con prisa, de gente sin gusto. Una técnica que dejaba la salsa con un sabor crudo, sin alma. El verdadero secreto campesino era el tatemado. Poner los ingredientes directos sobre el barro caliente o la lámina del fogón. Dejarlos ahí hasta que la piel se ampollara, se pusiera negra, se quemara. Ese quemadito no era un error. Era el sabor, un sabor ahumado, profundo, complejo, que solo el fuego directo puede regalarle a la verdura. Ver los jitomates sudando, soltando sus jugos sobre el comal caliente, oler el chile tostándose hasta hacerte toser, era parte del ritual. Luego, todo eso, con todo y piel quemada, se iba al molcajete. Ahí se creaba una salsa rústica, con una textura que se aferraba a la tortilla. Era una técnica que requería vigilancia constante, un baile entre el calor y el tiempo. Hoy, con las licuadoras y las prisas, hemos perdido ese sabor a humo que nos conectaba directamente con las cocinas de nuestros antepasados. Hacer tamales o barbacoa era un evento. No era cosa de todos los días. Y requería la precisión de un ingeniero y la maña de un artesano. Las vaporeras viejas, abolladas por años de servicio en fiestas y velorios, ya no cerraban bien. Dejaban escapar ese vapor precioso que era el alma de la cocción. Si el vapor se iba, la carne quedaba dura o la masa de los tamales quedaba cruda, apelmazada. Y eso, para una cocinera, era una vergüenza que no estaba dispuesta a soportar. La solución era una pasta simple de masa de maíz con agua. Se untaba con los dedos alrededor de toda la tapa, sellando cualquier rendija traicionera. Ese anillo de masa se cocía con el calor, poniéndose duro como piedra, y garantizando que adentro se creara una olla de presión natural. Era fascinante ver cómo rompían ese sello al final, como quien abre un cofre del tesoro, liberando una nube de vapor que olía a gloria. El arroz mexicano tiene fama mundial, y no es por casualidad. Es por una técnica que desafía las reglas de otras cocinas. Mientras en otros lados solo hierven el grano en agua, en México aprendimos que el arroz primero tiene que sufrir en el aceite para poder triunfar en el plato. El truco campesino era freír el grano crudo en manteca o aceite, moviéndolo sin parar. La señal de que estaba listo no era el color, sino el sonido. Tenía que sonar como arena de mar, como piedritas chocando entre sí cuando movías la cuchara de madera. Ese sonido seco, cristalino, te indicaba que el almidón de afuera se había sellado. Garantizaba que cada grano quedara suelto, entero, que no se batiera al cocerse. Era un momento de tensión auditiva. Un minuto más, y se quemaba. Un minuto menos, y quedaba masudo. Solo entonces, cuando cantaba, se le dejaba caer de golpe el recaudo de jitomate. La olla soltaba un chillido estruendoso y una columna de vapor que te llenaba la cara. Ese es el secreto del arroz rojo de las fondas, de las casas. Ese sabor tostado. Al mexicano le encanta el picante, pero también sabe que hay límites. Cuando llegaban esos chiles poblanos o jalapeños bravísimos para rellenar, había que domarles el carácter sin quitarles la esencia. El proceso de desflemar era un arte. Primero, abrirlos, quitarles venas y semillas con las manos untadas de aceite para no enchilarte hasta el alma. Pero el verdadero truco de las abuelas era dejarlos remojando en agua con sal y un trozo de piloncillo disuelto. O un chorrito de vinagre. El piloncillo, con su dulzura terrosa, contrarrestaba la capsaicina, la molécula del picante. Dejaba un picor amable, que te permitía saborear el relleno de picadillo o de queso. Era un equilibrio perfecto, lo dulce matando a lo bravo. Así nacieron platillos tan complejos como los chiles en nogada. En el campo, no siempre se mataba al becerro más tierno. A veces tocaba cocinar a la vaca vieja o al guajolote que ya había corrido mucho.
Esa carne era dura, fibrosa, un verdadero desafío. Pero tirarla no era una opción. La sabiduría popular conocía la química mucho antes que los científicos. El truco era envolver la carne cruda en hojas de papaya, o frotarla con la cáscara de la fruta y dejarla reposar unas horas. La leche de la papaya, la papaína, tiene el poder de romper las fibras duras. Ablandaba el músculo como si lo hubieran golpeado 1000 martillos invisibles. En Yucatán o Veracruz se usaba el jugo de naranja agria. No solo ablandaba, sino que le daba un sabor cítrico increíble. Era magia pura ver cómo un trozo de carne que parecía suela de huarache se transformaba en un bocado suave que se deshacía en la boca. Antes del aceite vegetal en botellas de plástico, la reina absoluta de la fritura era la manteca de cerdo. No se compraba por litros. Se obtenía en las matanzas y se guardaba como un tesoro energético para todo el año. Se conservaba en esas latas cuadradas y grandes, a veces de alcohol, en un lugar fresco. Ahí se solidificaba, blanca y cremosa. Se sacaba a cucharadas para freír los frijoles, para guisar la carne, para hacer los tamales. Ese sabor profundo, animal, untuoso, eso es lo que definía la sazón de antes. Algo que el aceite de hoy simplemente no puede replicar. Abrir la lata de manteca era liberar el olor de la cocina de antaño. La ceniza del fogón nunca, pero nunca, fue basura. Era un recurso valiosísimo. Se recogía con cuidado cada mañana y se cernía para quitarle los carbones. El uso más importante era la nixtamalización, donde ayudaba a pelar el maíz para hacer la masa. Pero también era el detergente de los pobres. Una pasta de ceniza con agua y limón cortaba la grasa de los platos mejor que cualquier jabón. Las abuelas tallaban las ollas tiznadas con esa mezcla gris hasta dejarlas rechinando de limpio. Era la prueba de que en el campo, todo se transforma. Cuando se desgranaba la mazorca, quedaba el corazón desnudo, el olote. Lejos de ser un desperdicio, se convertía en la herramienta de limpieza más efectiva que ha existido. Unos cuantos olotes amarrados juntos formaban un estropajo recio, perfecto para tallar el metate o las parrillas llenas de grasa pegada. Su textura áspera arrancaba la suciedad sin dañar la piedra. También servía como tapón de botellas o como combustible para iniciar el fuego. Ver un montoncito de olotes junto al lavadero era señal de una cocina activa. Hoy nos parece basura, pero antes era el aliado indispensable de la limpieza ruda. Este es quizás el truco más misterioso de todos. El que adornaba los puestos de tacos y las cocinas de los mercados. Para combatir las nubes de moscas molestas, la solución era sorprendentemente simple: colgar bolsas de plástico transparente llenas de agua en los marcos de las puertas. La explicación científica dice que el agua refracta la luz y confunde la visión de las moscas. La explicación de la abuela era más bonita: las moscas ven su reflejo gigante y deforme, piensan que es un depredador y huyen despavoridas. Fuera lo que fuera, funcionaba. Esas bolsas brillando al sol eran como esferas mágicas que protegían la comida. Cocinar con leña y manteca implicaba riesgos. Los flamazos eran cosa común. El instinto te dice que eches agua, pero echarle agua al aceite hirviendo es llamar a la catástrofe. Las cocineras veteranas siempre tenían a la mano un tazón con sal de grano. Al primer signo de un incendio en la sartén, lanzaban un puño de sal con decisión sobre las llamas, sofocándolas en segundos. La sal absorbía la grasa y cortaba el oxígeno. Era un extintor primitivo, pero efectivo. Moler especias duras como el comino o el clavo en el molcajete era un trabajo de fuerza bruta. El truco genial era añadir un puñito de sal de grano gruesa. Los granos de sal actuaban como lija, creando fricción y ayudando a pulverizar los ingredientes más duros. Además, la sal absorbía los aceites esenciales que se liberaban, asegurando que todo el sabor se quedara en la pasta. El aluminio es un invento moderno. Antes, los envoltorios naturales daban sabor. No solo las hojas de maíz para tamales. Las hojas de aguacate se tostaban en el comal, soltando un aroma anisado que perfumaba los frijoles negros. Las hojas de plátano se pasaban por el fuego para envolver carnes, creando un microclima de vapor aromático con gusto a selva. Era el empaque biodegradable perfecto. Y llegamos al final. Te dije que el último era una reliquia. Es el molinillo. Ese artefacto de madera torneada, con sus anillos sueltos, diseñado para batir con el alma. Hacer chocolate caliente era un ritual. El truco era frotar el mango entre las palmas de las manos,
rápido, constante, creando un remolino en la jarra de barro. Ese movimiento metía aire a la mezcla, levantando una espuma densa y firme que era el verdadero premio de la taza. Se decía que si una mujer no sabía sacar espuma al chocolate, no estaba lista para casarse. Era una prueba de paciencia. El sonido del molinillo es la banda sonora de las mañanas frías de nuestra infancia. Hoy, las licuadoras hacen espuma en segundos. Pero es una espuma hueca, que se cae rápido. Le falta el calor humano, el ritmo del corazón que solo el molinillo podía darle. Ver a una abuela usarlo era ver a una artista creando una obra maestra. Los trucos de cocina son como las historias familiares. Si no se cuentan, se pierden para siempre. Cada uno de estos secretos llevaba implícito el amor por alimentar, el respeto por la tierra y la inteligencia para sobrevivir con poco. Quizás ya no necesitemos conservar huevos en cal, pero recordar cómo se hacía nos devuelve un poco de esa humildad y esa paciencia que tanta falta nos hacen. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué otro truco de la abuela recuerdas? Uno que nos haya faltado en esta lista. Déjalo en los comentarios, porque la verdadera cocina mexicana se sigue escribiendo con los recuerdos de todos nosotros.